¿Alguna vez has sentido que la vida te pone en un camino del que no puedes escapar? Yo sí. Cuando conocí a Daniel, pensé que era el amor de mi vida. Era encantador, inteligente y, sobre todo, me hacía sentir especial. Me pedía que nunca lo dejara, que siempre estuviéramos juntos. Y así lo hicimos. Nos casamos, tuvimos hijos, construimos una vida. Pero nadie te dice lo rápido que puede marchitarse todo cuando dejas de ser prioridad en la vida de alguien. Al principio, todo era perfecto. O al menos, eso quería creer. Daniel me miraba como si fuera su mundo entero, y yo me aseguraba de serlo. La familia estaba feliz, mis padres adoraban la imagen de matrimonio perfecto que proyectábamos. Pero todo eso se desmoronó con el tiempo. No sabría decir cuándo empezó todo a cambiar. Tal vez fue cuando Daniel llegó tarde una vez y dijo que era por trabajo. Luego otra vez. Y otra. Sus ojos ya no me buscaban con la misma pasión. Su voz ya no tenía la dulzura de antes. Y yo tampoco era la misma. Me di cuenta de que el amor no era suficiente cuando el respeto desaparecía. Y en lugar de llorar, en lugar de suplicar su amor, decidí hacer lo que nadie espera de una esposa devota. Decidí jugar mi propio juego. No fue difícil notar las mentiras. Lo veía en sus ojos, en la forma en que evitaba mi contacto, en la manera en que guardaba su teléfono como si escondiera un tesoro. Una noche, mientras se duchaba, revisé su teléfono. Ahí estaban. Mensajes. Otra mujer. Otra vida en la que yo no existía. Me debería haber dolido, pero en su lugar, sentí una satisfacción retorcida. Porque eso significaba que ahora yo tenía el control. Y si tenía el control, eso significaba que podía decidir cómo terminaría esta historia. No me confronté con él. No lloré. No grité. En su lugar, empecé a envenenar el ambiente. No literalmente, claro, aunque la idea me pasó por la cabeza más de una vez. No. Me refiero a algo mucho más sutil. Algo mucho más efectivo. Si él iba a engañarme, si él iba a mentirme, entonces yo iba a convertirme en la mujer que nunca podría olvidar. Iba a hacerle pagar de la manera más cruel posible, quitándole todo poco a poco y asegurándome de que nunca sospechara de mí hasta que fuera demasiado tarde. Mis hijos, mi gente, todos comenzaron a ver a Daniel de otra manera. Papá ya no nos quiere, susurraba con falsa tristeza. Papá nos va a dejar. No hizo falta mucho tiempo para que la semilla de la duda germinara. Y lo mejor de todo, él no sospechaba nada. Poco a poco, comencé a controlar el dinero. Me aseguré de que todas las cuentas estuvieran a mi nombre, de que todos los movimientos bancarios pasaran por mí antes de que él siquiera los notara. Le hacía creer que seguía siendo el hombre de la casa, cuando en realidad, la casa era mía. Mis hijos empezaron a distanciarse de él, su madre comenzó a cuestionarlo, su padre dejó de confiar en él. Todo esto sin que él supiera que yo estaba detrás. Daniel empezó a desesperarse. Lo noté en la forma en que su ceño siempre estaba fruncido, en la manera en que sus hombros parecían más pesados cada día. Venía a casa y encontraba niños fríos y distantes, una esposa que ya no se preocupaba por sus problemas y una vida que poco a poco se desmoronaba ante sus ojos sin que él entendiera por qué. Un día, cuando llegué a casa, él estaba sentado en la sala, con el rostro cubierto por sus manos. Había llegado más temprano que de costumbre. Lo saludé como si nada. Hola, Daniel. ¿Cómo estuvo tu día? Él levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, llenos de dudas y frustración. Elena, ¿qué está pasando? Siento que todo se me escapa de las manos. Sonreí con ternura. Me acerqué a él, le acaricié el cabello con la dulzura que solía tener cuando aún no amaba. No sé de qué hablas, amor. Todo está bien. Quizás solo estás cansado. Le di un beso en la frente y me alejé, dejando en su mente la duda, la inseguridad, el miedo. Quería que se sintiera solo. Quería que se sintiera perdido. Porque cuando un hombre se siente solo y perdido, es más fácil destruirlo por completo. Él creía que yo era la mujer que una vez amó, la madre de sus hijos que nunca haría nada contra él. Pobrecito. No sabía con quién se había casado. Esta no es una historia de víctimas. Esta es una historia de una mujer que decidió no perder. Y en una guerra como esta, solo hay vencedores y vencidos. Todo en la vida es cuestión de paciencia. Lo aprendí desde niña, cuando mi madre me enseñó a esperar el momento adecuado para conseguir lo que quería. No hay prisa cuando se tiene un plan bien construido. Y mi plan estaba en marcha. Daniel aún no se daba cuenta, pero estaba perdiéndolo todo poco a poco. Solo tenía que empujarlo un poco más hacia el abismo.
Las semanas pasaron y mi estrategia surtió efecto. Los niños apenas lo miraban cuando llegaba a casa. Su madre lo llamaba con voz fría y distante. En el trabajo, los rumores empezaron a circular. Yo me aseguré de que llegaran a sus oídos. Pequeñas insinuaciones aquí y allá. ¿No crees que Daniel está distraído últimamente? Parece que ha estado bebiendo más de la cuenta. Escuché que tuvo una discusión con su jefe. Nada directo, nada que pudiera señalarme como la responsable. Solo susurros, pequeñas semillas de caos que plantaba con precisión quirúrgica. Él comenzó a sentirse aislado. Y cuando un hombre se siente solo, empieza a cometer errores. Una noche, me aseguré de que llegara a casa más tarde de lo habitual. Le había mandado un mensaje diciendo que no lo esperara para cenar, que los niños ya estaban dormidos. Cuando entró, sus pasos eran torpes, el olor a alcohol lo envolvía como una segunda piel. ¿Tomaste? Pregunté con fingida preocupación. Solo un poco, con los muchachos del trabajo, respondió arrastrando las palabras. Lo observé con una mezcla de satisfacción y repulsión. Este no era el hombre seguro y carismático con el que me casé. Este era un hombre que estaba siendo devorado por su propia desesperación. Y yo solo había tenido que mover algunas piezas para que eso sucediera. Esa noche dormimos en silencio. O, al menos, él durmió. Yo me quedé despierta, observándolo, planificando mi próximo movimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Daniel empezó a sospechar que algo andaba mal. Me miraba con recelo, intentaba acercarse a los niños, buscaba recuperar el control de su vida. Pero ya era demasiado tarde. El golpe final llegó cuando descubrí la manera perfecta de destruirlo por completo. Y lo mejor de todo, él mismo me dio la oportunidad en bandeja de plata. Una tarde, mientras revisaba su ropa para lavar, encontré algo en el bolsillo de su chaqueta. Un recibo. Un hotel barato en las afueras de la ciudad. Hora de entrada, 3:47 de la tarde. Hora de salida, 5:12 de la tarde. La sangre me hirvió al leerlo, pero no por celos. No, yo ya no sentía celos. Lo que sentí fue algo mucho más profundo, algo más retorcido. Triunfo. Guardé el recibo. Era mi boleto para la victoria. Si quería destruir a Daniel, esto era exactamente lo que necesitaba. Me levanté temprano la mañana siguiente y fui directo a ver a mi suegra. Siempre habíamos tenido una relación cordial, pero nunca fuimos cercanas. Hoy, eso cambiaría. Isabel, necesito hablar contigo, dije con un tono de voz cuidadosamente calculado para sonar herido, pero fuerte. Ella me miró con sorpresa. Asentí con la cabeza y entré en su casa. Es sobre Daniel, comencé. Yo no quería decir nada, pero ya no puedo callarlo más. Me ha estado engañando. Saqué el recibo y se lo mostré. Vi cómo la expresión en su rostro se transformaba, como la incredulidad daba paso a la furia. Sabía que Isabel amaba a su hijo, pero también sabía que detestaba la infidelidad. Su propio esposo la había engañado y nunca lo perdonó. Esto no puede ser, susurró, con la voz quebrada. Lo siento mucho, Isabel. Pero los niños y yo no podemos seguir así. No sé qué hacer, mentí con facilidad, dejando caer unas lágrimas bien colocadas. Isabel me tomó de las manos. Tienes que hacer lo mejor para ti y para los niños, Elena. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Sonreí internamente. Todo estaba saliendo tal como lo planeé. El efecto dominó comenzó de inmediato. Isabel llamó a su esposo, quien a su vez confrontó a Daniel. Sus propios padres lo veían como un traidor. Sus amigos empezaron a distanciarse. Y en el trabajo, bueno, hice algunas llamadas anónimas. Nada escandaloso, solo lo suficiente para que las cosas fueran más difíciles para él. Cuando llegó el momento de confrontarlo, ya tenía todo listo. Un abogado, los documentos de divorcio, la custodia de los niños asegurada. Cuando le entregué los papeles, su rostro palideció. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Nuestro final, respondí sin emoción. La diferencia es que esta vez, yo tengo el control. Lo dejé sentado en la mesa del comedor, mirando los papeles como si fueran una bomba a punto de explotar. Pero la verdad era que la explosión ya había ocurrido. Y él estaba en medio de los escombros. Yo había ganado. Y lo mejor de todo es que él nunca lo vio venir. Luego llegó cena de acción de gracias. Siempre odié estas cenas familiares. No porque no supiera fingir, sino porque requerían un esfuerzo agotador. Sonreír, asentir, ser la esposa perfecta, la nuera ideal, la madre ejemplar.
Pero esta vez sería diferente. Esta vez, todo se saldría de control. Era la primera reunión familiar desde que todo comenzó a desmoronarse. Sabía que Daniel estaba al límite desde que firmó los papeles del divorcio. Su carrera en ruinas, su familia en su contra, sus hijos viéndolo con desprecio. Y hoy, iba a ser el último clavo en su ataúd. Estaban sus padres, sus hermanos, sus tíos, primos y hasta algunos amigos cercanos. Los niños jugaban en la sala, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. Yo me encargué de que la atmósfera fuera un polvorín listo para estallar. Había sembrado suficientes dudas en los últimos meses como para que cualquier provocación hiciera el resto del trabajo. El momento llegó durante la cena. Todos estábamos sentados cuando la madre de Daniel, Isabel, dejó su copa en la mesa con un ruido seco. «Daniel, ¿es cierto lo que me dijo Elena?», preguntó con frialdad. Él levantó la vista, desconcertado. «¿De qué hablas, mamá? No te hagas el desentendido. ¿Te has estado viendo con otra mujer?». Su padre intervino, su voz cargada de desaprobación. El silencio se apoderó de la mesa. Los ojos de todos se clavaron en Daniel. Yo fingí incomodidad, bajando la mirada y retorciendo la servilleta en mis manos, como si el tema me doliera demasiado. «Eso es absurdo», balbuceó Daniel, pero nadie le creyó. La duda ya estaba instalada en cada mente presente. «Ah, ¿sí? ¿Y este recibo de hotel?», preguntó Isabel, sacando el trofeo de mi victoria de su bolso y dejándolo en la mesa. Daniel palideció. Sus manos temblaron. Sus hermanos lo miraron con desprecio, su padre negó con la cabeza. «Esto no es lo que parece». Su voz se quebró. Era hermoso verlo así, atrapado sin escapatoria. «Por favor, Daniel. No nos insultes con mentiras», solté en un susurro lleno de tristeza forzada. Y entonces, como lo había planeado, la cena explotó en una batalla campal. Los gritos de sus padres, los reproches de sus hermanos, las miradas acusadoras de los demás. Daniel intentó defenderse, pero cada palabra suya solo lo enterraba más. Yo me aseguré de soltar unas cuantas lágrimas en el momento oportuno, asegurándome de que todos estuvieran de mi lado. La cena terminó con Daniel saliendo furioso de la casa, golpeando la puerta con violencia. Yo me quedé allí, rodeada de personas que ahora me veían como la víctima. Como la mujer fuerte que estaba sobreviviendo a un hombre infiel y mentiroso. Lo había conseguido. Su familia estaba en su contra. Pero todavía había más que hacer. Sabía que la destrucción de Daniel no estaría completa hasta que tocara lo más importante para él, su carrera. Ya había estado en la cuerda floja desde que los rumores comenzaron a circular. Sus ausencias, su aparente falta de compromiso, la tensión en su vida privada, todo eso había empezado a pesar. Trabajaba en una empresa familiar, manejada por su tío, un hombre que valoraba la imagen por encima de todo. La reputación lo era todo en su mundo. Y yo me encargué de mancharla. Había rumores circulando en la oficina, susurrados entre los pasillos, en las reuniones, en los almuerzos. Dicen que Daniel ha estado actuando extraño. ¿Escuchaste que ha estado faltando sin avisar? Parece que tiene problemas en casa. Yo misma los había sembrado, con pequeños comentarios estratégicos a personas clave. Y cuando el momento fue el correcto, fui directamente a la fuente de su estabilidad laboral, su tío. «Señor Montenegro, necesito hablar con usted», dije con voz temblorosa, en su oficina. «Por supuesto, Elena, adelante». «¿Qué sucede?». Tomé aire, como si me costara decirlo. «Estoy preocupada por Daniel. Ha estado perdido últimamente. He intentado ayudarlo, pero, bajé la mirada, temo que sus problemas personales están afectando su trabajo». La expresión de su tío se endureció. ¿Problemas personales? No quisiera meterme en asuntos de la empresa, pero he notado que llega tarde, que ha estado bebiendo, y, hice una pausa dramática. Hay rumores de que está teniendo una aventura con alguien del trabajo. Eso fue suficiente. Montenegro no necesitó más. Horas después, Daniel recibió la noticia. Había sido despedido. Su mundo se derrumbaba. Y yo estaba allí para verlo caer. La noche que Daniel volvió a casa después de ser despedido fue la primera vez que me miró con verdadero odio. ¿Fuiste tú?, escupió la pregunta, con los ojos inyectados de furia. Me encogí de hombros, tranquila. No sé de qué hablas. Arruinaste mi vida. Mi familia, mi trabajo. Todo lo que tenía. Gritó, golpeando la mesa. No, Daniel. Tú lo arruinaste solo. Yo solo, dejé que la verdad saliera a la luz, dije con una sonrisa fría.
El control ya era completamente mío. Lo veía en su desesperación, en la forma en que sus hombros caían derrotados. Pero no era suficiente. Aún quedaba la última pieza, los niños. Mañana me voy con los niños. No quiero que los veas más, solté sin emoción. Su rostro se descompuso. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y ya tengo los papeles listos. Custodia completa para mí. ¿Quién crees que un juez va a creer? ¿A la madre fiel y entregada o al hombre infiel, desempleado y con problemas de alcohol? Repliqué con frialdad. Vi cómo su mundo se destruía por completo. Me observó, como si por primera vez se diera cuenta de quién era realmente. Eres un monstruo, susurró. Sonreí. No, Daniel. Solo aprendí a jugar mejor que tú. La guerra estaba ganada, pero aún no había terminado. Daniel había perdido todo lo que tenía, su reputación, su trabajo, su familia. Pero no bastaba con verlo derrotado. Yo quería que sufriera cada momento de su caída. Quería que sintiera en su propia piel el peso de cada decisión errónea que tomó. Quería verlo hundirse por completo antes de asegurarme de que jamás pudiera levantarse de nuevo. Me mudé con los niños a una casa más grande. La casa que siempre quise y que ahora podía costear gracias a los arreglos financieros que hice antes de la separación. Daniel no solo había perdido su hogar, sino que estaba viviendo en un departamento miserable, apenas pudiendo pagar la renta. Me aseguré de que mis hijos vieran la diferencia entre la vida que podían tener conmigo y la miseria que su padre les ofrecería. Mamá, la casa de papá es muy fea, dijo mi hija menor un día después de visitarlo. Lo sé, mi amor. Pero él está pasando por tiempos difíciles, respondí con dulzura, sin mostrar la satisfacción que sentía por dentro. Las visitas supervisadas eran solo una formalidad. Daniel intentaba mostrarse fuerte frente a los niños, pero ellos ya no lo veían como el hombre que alguna vez fue. Se estaba convirtiendo en un fantasma, en una sombra de sí mismo. Había logrado la custodia total de los niños, pero no me bastaba. Daniel aún tenía derechos de visita, y yo no podía permitir que esa puerta siguiera abierta. Así que llevé la guerra a los tribunales. Mi abogado, un hombre astuto que entendía perfectamente mi visión, me guió en cada paso del proceso. Recopilé pruebas falsas de que Daniel era un padre inestable. Fotos de él bebiendo, testimonios de vecinos que afirmaban haber escuchado peleas violentas en su departamento, incluso informes médicos que mostraban su deterioro físico y mental. En la audiencia final, Daniel intentó defenderse. Pero cada palabra suya se hundía en el lodo que yo había creado para él. Señoría, yo solo quiero ver a mis hijos. No soy el hombre que ella describe. Su voz sonaba desesperada, rota. El juez me miró con simpatía. Una madre fuerte, preocupada por el bienestar de sus hijos. Después de revisar las pruebas, este tribunal concede la suspensión total de los derechos de visita del señor Daniel Montenegro, declaró el juez. Daniel cerró los ojos. Su mundo había terminado. Y yo lo había logrado. Podría haberlo dejado allí, en la miseria. Pero quería verlo una última vez. Quería ver su cara cuando comprendiera que no le quedaba nada. Lo cité en un café, en un barrio elegante, lejos del mundo en el que ahora vivía. Cuando llegó, estaba irreconocible. Flaco, demacrado, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Apenas un reflejo del hombre que alguna vez fue. ¿Para qué querías verme?, preguntó con voz áspera. Sonreí suavemente, disfrutando cada segundo. Solo quería asegurarme de que entiendas que esto no fue un accidente. Me incliné sobre la mesa. Yo hice esto. Y lo volvería a hacer. Su mandíbula se tensó. Sus manos temblaron ligeramente. Eres un monstruo, Elena. Me encogí de hombros. Tal vez. Pero yo gané. Y tú perdiste todo. Me levanté. Dejé un billete sobre la mesa y salí del café con una satisfacción indescriptible. Sabía que ese sería el último encuentro entre nosotros. Porque en la vida, solo hay dos tipos de personas, los que ganan y los que pierden. Y yo nunca fui de las que pierden. El divorcio no es solo el final de un matrimonio. Es una guerra. Una guerra donde no gana el que tenga razón, sino el que sepa jugar mejor sus cartas. Yo no iba a permitir que Daniel saliera ileso de esto. No después de todo lo que había hecho. No después de todo lo que había planeado. Esta sería su caída definitiva, su ruina total. Y cada pieza estaba colocada exactamente donde debía estar. El primer encuentro formal ocurrió en la oficina de mi abogado, Javier del Valle. Un hombre perspicaz y calculador,
conocido por su capacidad de destruir legalmente a cualquiera que se interpusiera en el camino de sus clientes. Cuando Daniel entró en la sala de conferencias, supe que estaba acabado antes siquiera de abrir la boca. Señor Montenegro, señora Montenegro, saludó el abogado de Daniel, un hombre mucho menos preparado para lo que se avecinaba. Me crucé de brazos y fingí una expresión de tristeza contenida. Quiero que este proceso sea lo menos doloroso posible para todos, mentí con maestría. Especialmente para los niños. Javier sacó un documento de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Elena solicita la custodia total de los menores, con visitas supervisadas para el señor Montenegro, anunció, como si estuviera leyendo el menú de un restaurante. Daniel se tensó. Eso es ridículo. No hay ninguna razón para que me nieguen el derecho a ver a mis hijos. Lo miré con frialdad. Hay muchas razones, Daniel. Pero el juez decidirá. Sabía que la corte fallaría a mi favor. Había construido un caso tan sólido que cualquier intento de defensa por parte de Daniel se vería como un intento desesperado de aferrarse a lo que ya había perdido. El juicio de custodia fue uno de los momentos más tensos de todo el proceso. No porque temiera perder, sino porque era el escenario perfecto para consolidar mi victoria. El juez, un hombre serio con el ceño fruncido, revisaba los documentos con atención. Mis abogados habían recopilado pruebas, testimonios y registros que demostraban la inestabilidad de Daniel. Sus problemas laborales, sus hábitos de bebida, los conflictos familiares. Todo estaba ahí. Señora Montenegro, ¿podría describir cómo ha afectado este proceso a sus hijos?, preguntó el juez. Hice una pausa, respiré profundamente y dejé que una lágrima rodara por mi mejilla. Han sufrido mucho, su señoría. Preguntan por qué su padre no está presente, porque parece que ya no los quiere. Ha sido desgarrador para ellos. Vi cómo Daniel apretaba los puños. Sabía que no podía contradecirme sin parecer el villano. Su abogado intentó defenderlo. Mi cliente ha hecho esfuerzos significativos por mantener una relación con sus hijos. No hay evidencia concreta de que sea un mal padre. Javier sonrió con calma. Señoría, tenemos registros de ausencias, quejas de vecinos y testimonios que indican lo contrario. El juez suspiró y revisó los documentos una vez más antes de emitir su veredicto. La custodia total será otorgada a la señora Montenegro. El señor Montenegro tendrá derecho a visitas supervisadas hasta nueva revisión del caso. Daniel cerró los ojos, derrotado. Yo ya había ganado. El siguiente campo de batalla fue la división de bienes. La casa familiar, los autos, las cuentas bancarias, incluso los muebles. Daniel intentó luchar, pero todo estaba diseñado para que él perdiera más de lo que esperaba. Estábamos en la casa, la que alguna vez compartimos. Ahora, era solo un campo de batalla más. Yo pagué por esta casa, dijo Daniel con frustración. Nosotros pagamos por esta casa, repliqué. Y los niños necesitan estabilidad. Aquí han crecido, aquí es donde deben quedarse. Mi abogado intervino de inmediato. El tribunal considera que, debido a la custodia total, la casa debe permanecer en manos de la madre, para garantizar un ambiente seguro y constante para los menores. Daniel exhaló con furia contenida. ¿Y qué me queda a mí? ¿Nada? Me encogí de hombros. Tú tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Cada vez más hundido, Daniel aceptó los términos. Yo me quedé con la casa, los autos y la mayor parte del dinero. Él solo se quedó con lo poco que el tribunal consideró justo. Unas semanas después del juicio final, me enteré de que Daniel pasaba las noches en un bar en las afueras de la ciudad. Decidí ir a verlo, solo para confirmar lo que ya sabía. Cuando entré, el lugar olía a tabaco y alcohol barato. Lo vi sentado en la barra, con una botella medio vacía frente a él. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. Vaya, Daniel. No te ves bien. Él giró la cabeza y me miró con ojos vacíos. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a ver cómo me desmorono? Sonreí con falsa simpatía. Solo quería asegurarme de que entendieras que todo esto pasó porque yo lo quise así. Él se rió sin humor, tomando otro sorbo de su vaso. Siempre fuiste una víbora, Elena. Pero lo lograste. Me destruiste por completo. Me incliné sobre la barra y lo miré directamente a los ojos. No te destruí, Daniel. Tú lo hiciste solo. Yo solo me aseguré de que nadie olvidara lo que hiciste. Me levanté y me fui, dejándolo allí, hundido en su miseria. La guerra había terminado. Y como siempre, yo había ganado. El mundo pertenecía a los fuertes. A los que no dudaban en tomar lo que era suyo.
Yo lo entendí desde el principio, pero Daniel nunca lo hizo. Se aferró a una idea obsoleta de justicia, de amor, de familia. Creyó que el destino tenía un lugar reservado para él, que las cosas se resolverían solas. Pobrecito. No entendió que el destino no se espera, se moldea. La casa era más grande, más lujosa. Mis hijos tenían habitaciones amplias, llenas de juguetes y comodidades. Yo tenía una oficina con vista al jardín, donde podía trabajar sin distracciones. Todo lo que alguna vez soñé, ahora era mío. El silencio de la casa era diferente, más placentero. Ya no había gritos ni peleas. Solo paz. Paz que yo había conseguido a costa de todo. «Mamá, ¿vamos a ir a ver a papá?», preguntó mi hijo mayor, con una expresión neutra. «No, cariño. Papá está ocupado con otras cosas», respondí con dulzura. No preguntaron más. Ya estaban acostumbrados a la idea de que su padre era una sombra de lo que fue. Mientras mi mundo crecía, el de Daniel se reducía a cenizas. Lo veía a veces en las noticias. Ex-empresario Daniel Montenegro pierde otra apelación por la custodia de sus hijos. Escándalo financiero lo deja en la quiebra. Su nombre ya no significaba nada. Se había convertido en un fracaso público. Una vez, lo vi en persona. Fue en una calle concurrida. Yo iba en mi auto nuevo, él caminaba por la acera, con la ropa sucia y el rostro demacrado. Me vio y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Vi en su mirada el odio, el resentimiento, pero sobre todo, la derrota. Aceleré sin mirarlo 2 veces. La alta sociedad me había recibido con los brazos abiertos. Ahora era la mujer fuerte, la madre ejemplar que había salido adelante pese a las adversidades. Organizaba eventos benéficos, tenía entrevistas en revistas, todos querían saber cómo superé mi divorcio y me convertí en una mujer exitosa. «Eres increíble, Elena. Eres inspiración para muchas», me decía una socialité en una de mis cenas de gala. Yo solo sonreía. Sabía que el mundo admiraba a los ganadores, y yo era la mayor ganadora de todas. Semanas después, una carta anónima llegó a mi puerta. Dentro, una dirección escrita con tinta roja y un mensaje escalofriante: «Ven sola si quieres respuestas». No tenía miedo. Al contrario, la intriga me consumía. Fui hasta la dirección indicada. Un hotel. La puerta crujió al abrirse. La luz de la luna iluminaba el polvo y las ruinas. Caminé con cautela hasta el centro del vestíbulo, donde una silueta me esperaba. «Sabía que vendrías», dijo Daniel, emergiendo de las sombras. Me crucé de brazos. «¿Para qué tanto drama, Daniel? Sabes que ya perdiste». Se rió, una risa hueca, desesperada. «No lo entiendes, ¿verdad? Ganaste, sí, pero hay algo que no puedes controlar». Yo di un paso adelante, desafiante. «No eres más que un fantasma. No puedes hacerme daño». Daniel sacó un sobre de su chaqueta y me lo lanzó a los pies. «Léelo. Es mi última carta». Lo abrí con desinterés, pero al leer las palabras, mi sangre se congeló. Documentos, evidencias, fotos, todo indicaba que mi ascenso estaba basado en corrupción, sobornos y manipulaciones que creía bien enterradas. Levanté la vista, furiosa. «¿De dónde sacaste esto?». Daniel sonrió. «Si me hundo, te hundes conmigo». El reloj en la pared marcaba la medianoche. Solo había una solución. Tomé el sobre, lo rompí en pedazos y lo dejé caer al suelo. «Nadie te creerá. Ya nadie confía en ti». Daniel se inclinó hacia mí, su respiración pesada. «Pero si algo me pasa, ya envié copias a varios contactos. La prensa, la policía, incluso tu amado abogado. Si desaparezco, caerás conmigo». Sonreí con frialdad. «Entonces supongo que tendré que asegurarme de que sigas respirando. Pero en el lugar adecuado». Lo dejé allí, sabiendo que su destino ya estaba sellado. Días después, Daniel fue arrestado por fraude financiero. Las pruebas que yo misma planté fueron suficientes. Los documentos que me mostró nunca llegaron a publicarse. Había ganado otra vez. Desde la ventana de mi casa, con una copa de vino en la mano, observé la noticia en la televisión. Daniel Montenegro condenado a 25 años de prisión. Sonreí. El mundo era mío. La historia había terminado como yo quería. Y no sentía ni un solo remordimiento. Abandonado en las afueras de la ciudad.